Entonces, lo que les voy a contar es, bueno, yo soy la licenciada Diana Lascarinzi y les voy a presentar mi tesis realizada en el Laboratorio de Canales Iónicos perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, INSATED Estero, que la presento para optar al título de doctora en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi tesis fue dirigida por el doctor Horacio Cantielo y se titula Interacción y regulación por canales iónicos por microtúbulos. Para ponernos en contexto en lo que realiza nuestro laboratorio, el mismo ha estado trabajando en canales iónicos relacionados a enfermedades genéticas y ha hecho contribuciones a las interacciones de los canales con el citoesqueleto. En particular en este último, a la actividad eléctrica del mismo. También de nuestro laboratorio surgió la primera evidencia experimental de la policistina 2, un canal cuya disfunción provoca la poliquistosis renal autosómica dominante o PQRAD. Esta es una enfermedad muy prevalente que representa el 10% de las muertes por falla renal en el mundo. Se manifiesta con quistes en el riñón, afectando el parénquima y la función renal, aunque también los quistes pueden presentarse en otros órganos, como en el hígado. Es una enfermedad genética que presenta mutaciones en el ADN, genes PKD1 y PKD2, que codifican para los canales PC1 y PC2. Esta enfermedad cursa con alteraciones en el interior celular, afectando las concentraciones de calcio, que son más bajas, y las concentraciones de MP cíclico, que son más altas, y estos son dos segundos mensajeros muy importantes para la célula. También cursa con alteraciones en el cilio primario, que es una organela que protege la célula con una membrana altamente especializada. Como dijimos, en nuestro laboratorio es altamente estudiada la policistina, que es un canal catiónico no selectivo, permeable al calcio, que se encuentra presente en la membrana plasmática, el retículo endoplasmático, el retículo sarcoplasmático y en el cilio primario. Forma complejos con otros canales TRP e interacciona con proteínas del citoesqueleto. Está formado por 6 dominios transmembrana y entre el dominio 5 y 6 está formado el loop, que luego va a ser el que forme el poro cuando esta proteína forme el canal y se distribuya en forma de tetrámero. Como en la poliquistosis renal está afectado los niveles de calcio y el cilio primario, nos importa saber cómo está regulada esta proteína, este canal. En trabajos anteriores del laboratorio, la PC2 del sincicio trofoblasto humano, observamos que estaba regulada por calcio. Sin embargo, cuando teníamos la PC2 como producto de traducción in vitro, esta regulación no existía. Utilizando la técnica de patch clamp en configuración whole cell o célula entera, observamos que la conductancia celular aumentaba a medida que agregábamos calcio y también a medida que agregábamos el receptor, el agonista del receptor de calcio, el R568, que es un agonista calcimimético del receptor. Cuando silenciamos a través de una sonda específica cRNA-PC2 el canal, observamos que cuando agregábamos el agonista al receptor de calcio, las conductancias no eran incrementadas, por lo que confirmamos la regulación del canal a través del receptor. El receptor de calcio es un receptor acoplado a proteína G, expresado en gran variedad de tejidos, que colocaliza e interacciona con canales de potasio como KIR4.1. Acá en la parte derecha podemos observar las células LLSPK1 de epitelio porcino, epitelio renal porcino, inmunomarcadas con el receptor de calcio, mostrando la presencia del mismo en las células. En este gráfico podemos ver el receptor junto con el canal de policistina 2, que ya sabemos que se regulan, o sea que el receptor regula el canal, pero no sabemos de qué manera. Sabemos que ambas proteínas pueden, se unen e interaccionan con proteínas del citoesqueleto, pero también por lo que pueden formar un complejo estructural o puede darse esta regulación a través de cascadas de señalización. Por su parte, hemos dicho que la PC2 también se encuentra en el cilio primario
y que el cilio primario está afectado en la poliquistosis renal. El cilio primario es una organela sensorial inmóvil que transduce señales sensoriales y el flujo extracelular, en este caso en el epitelio renal, en el nefrón, que es donde nos importa a nosotros, y tiene una membrana altamente especializada, donde encontramos proteínas de la familia TRP como PC1 y PC2, y receptores como el de vasopresinados. Su citoesqueleto está formado por un axonema de 9 dobletes de microtúbulos dispuestos en forma cilíndrica. El cilio primario es tan importante que una disfunción del mismo provoca patologías llamadas ciliopatías. Bueno, por su parte, como habíamos dicho, el axonema ciliar está formado por microtúbulos y los microtúbulos son parte del citoesqueleto celular. Participa en diversas funciones metabólicas como la mitosis o el transporte de vesículas a través de las células y son estructuras dinámicas que van cambiando su conformación a medida que la célula lo va necesitando. Está formado por dímeros de alfa-betulina que se unen entre sí formando protofilamentos. Estos protofilamentos se unen longitudinalmente, generalmente hasta llegar hasta 13, donde se curvan y forman lo que llamamos el microtúbulo. En la derecha podemos observar las células LLCPK1 marcadas con anticuerpo anti-alfa-tubulina, mostrando su red microtubular, y en azul vemos los núcleos de las células. Bueno, esto es el conocimiento general que tenemos del citoesqueleto, pero hace varios años nuestro laboratorio se enfoca en estudiar las propiedades eléctricas del citoesqueleto. Uno de los primeros experimentos que se hizo fue con filamentos de actina utilizando una técnica de doble patch clamp. Acá podemos ver el filamento de actina con una pipeta de cada lado, una va a ser la pipeta de estímulo y la otra colectora. Y lo que se observó en la pipeta colectora es que a partir de un estímulo se recibía una señal en forma de solenoide. Luego esta misma técnica se repitió, pero utilizando microtúbulos. Y lo que observaba tanto en la pipeta estímulo como en la colectora es que aplicar un cierto pulso eléctrico, lo que se veía era, lo que se recibía era una corriente mayor a que si estuvieran las pipetas en solución, por lo que los microtúbulos actuarían en forma de transistores, es decir, aumentarían la corriente eléctrica. Uno de nuestros últimos trabajos que realizamos fue hacer patch clamp con la técnica convencional, pero en planchas de microtúbulos de cerebro de rata y de vaca. Acá los vemos marcados con anti-alfa-tubulina para confirmar que eran microtúbulos. Y lo que nos resultó interesante ver es que estas planchas presentaban oscilaciones eléctricas. Acá en las ampliaciones podemos ver más definidas las oscilaciones. Y cuando realizamos el espectro de Fourier, lo que observamos fue que las oscilaciones eléctricas en todos los voltajes eran la misma, tenían la misma frecuencia. Y esta la llamamos frecuencia fundamental de 29 Hz. Bueno, a partir de toda esta introducción que dimos y de todo lo que hace nuestro laboratorio, puedo comenzar con mi hipótesis de trabajo, que fue que el cilio primario es una antena eléctrica, siendo el axonema su medio conductor y su actividad regulada por receptores y canales insertos en la membrana ciliar, incluyendo el complejo receptor de calcio PC2. Los objetivos de esta tesis fueron demostrar la presencia de un complejo entre el receptor de calcio y la policistina 2 en la membrana plasmática celular, caracterizar la actividad eléctrica del complejo CARPC2 aislado, localizar el receptor de calcio en el cilio primario, caracterizar las propiedades eléctricas de los microtúbulos en las células LLCPK1, estudiar la interacción funcional del receptor y el canal en la membrana del cilio primario, y estudiar las propiedades eléctricas del axonema del cilio primario y caracterizar eléctricamente los canales del cilio primario junto con el axonema para establecer una relación entre los mismos. Bueno, y vamos a comenzar a enunciar los resultados que obtuvimos. En primer lugar, lo que realizamos fue una inmunocitoquímica de las células LCPK1, marcándolas con
anticuerpo anti-PC2 y anticuerpo anti-CAR, que lo podemos ver en rojo y en verde respectivamente. Luego lo que hicimos fue fusionar las imágenes y lo que observamos fue una colocalización entre ambas proteínas. Estos experimentos los realizamos a distintas concentraciones de calcio, en 0, 1,2 y 6,2 calcio, y lo que observamos fue que a menor concentración de calcio externo, mayor era la colocalización entre ambas proteínas. Luego lo que hicimos fue buscar corrientes activadas por calcio en la membrana celular de la célula LSPK1. Para esto aislamos membranas y las reconstituimos en un sistema de bicapas lipídicas formados por 2 semicámaras con un agujerito en el medio donde se ponen lípidos sintéticos que forman una membrana y allí se apoya nuestra muestra, en este caso la membrana celular de LSPK1. Cuando obtuvimos corrientes espontáneas, realizamos el agregado de calcio, observando que estas corrientes fueron incrementadas. También lo que podemos ver en los registros acá abajo es que también aumentó la probabilidad de apertura de los canales con el agregado de calcio. Lo podemos ver también mejor en estos histogramas de frecuencia, que se tienen en cuenta el nivel cerrado y el nivel abierto, donde es mucho más frecuente el nivel abierto cuando hay calcio. Sin embargo, esto no nos dice ni que las corrientes de membrana estaban mediadas por PC2, ni que estaban reguladas por el receptor sensor de calcio. Entonces lo que hicimos fue nuevamente reconstituir las membranas celulares y agregar el agonista del receptor de calcio, el R568, donde observamos un incremento de las corrientes de membrana. Luego estas corrientes ya incrementadas por el agonista del receptor, les agregamos anticuerpo anti-PC2, que ya se conoce que inhibe la actividad del canal. Y esta corriente fue totalmente inhibida por el anticuerpo anti-PC2. Hasta acá confirmamos que las corrientes de PC2 están reguladas por el receptor de calcio. A partir del primer experimento que habíamos hecho con la inmunomarcación, que habíamos observado una colocalización de ambas proteínas, lo que hicimos fue postular un posible complejo entre el receptor de calcio y la policistina 2. Utilizamos nuevamente las células LSPK1 a las que les extrajimos las proteínas totales y utilizamos por un lado el anticuerpo anti-PC2 y por otro lado el anticuerpo anti-receptor de calcio para poder obtener los complejos que estaban con ambas proteínas. Así obtuvimos los eluyentes de las proteínas en complejo con el receptor de calcio, que a partir de ahora la vamos a llamar CoIP-de-CAR, y la ilusión de proteínas en complejo con PC2, que a partir de ahora la vamos a llamar CoIP de PC2. Lo primero que hicimos fue la inmunodetección en las coinmunoprecipitaciones. Entonces, en primer lugar, lo que realizamos fueron dot plots. La CoIP de PC2 fue revelada con el anticuerpo antirreceptor de calcio y viceversa. En ambos casos obtuvimos resultados positivos. Como control negativo utilizamos BCA y PBS y como control positivo utilizamos los lisados celulares. Luego volvimos a realizar esta coinmunoprecipitación utilizando el anticuerpo anti-PC2, pero en altas condiciones de calcio, para ver si lográbamos ver, para observar lo mismo que habíamos visto con las inmunomarcaciones. Y efectivamente cuando revelamos con anticuerpo antirreceptor de calcio, notamos una menor marcación del receptor cuando estaba incubado con altos niveles de calcio. Por último, lo que hicimos con la coinmuno de CAR fue hacer un Western blot que revelamos con el anticuerpo anti-PC2, donde observamos las bandas de 110, 90 y 75 kilodaltons, que son características del revelado con anti-PC2, confirmando así que había un complejo entre ambas proteínas. Luego lo que probamos fue la actividad de canal de cada uno de los eluyentes. Lo primero que hicimos fue utilizar nuevamente la técnica de reconstitución, utilizando la muestra de la coinmuno de CAR.
Lo que observamos fueron corrientes catónicas espontáneas a distintos voltajes, con lo que pudimos construir una curva corriente-voltaje. La conductancia que pudimos calcular fue de 128 picosiemens, con un potencial de reversión de menos 46 milivoltios. Estos experimentos se realizaron en gradiente de potasio con calcio simétrico. En las mismas clases se volvieron a realizar este experimento, pero con la coinmuno de PC2. Nuevamente se observaron corrientes catiónicas espontáneas a distintos voltajes y pudimos realizar nuevamente una curva corriente-voltaje. Sin embargo, acá lo que pudimos ver fue al menos dos tipos distintos de canales. Por lo tanto, calculamos una conductancia mayor de 105 picosiemens y una menor de 104 picosiemens, aunque ambas presentaban un mismo potencial de reversión de menos 25 milivoltios. Luego, para volver a comprobar o terminar de comprobar que estas proteínas estaban en complejo, lo que hicimos fue reconstituir nuevamente la COIP de CAR, y cuando observamos corrientes espontáneas, realizamos el agregado del anticuerpo anti-PC2 que ya dijimos que inhibía la actividad del canal. Y como podemos ver, hubo una considerable inhibición de las corrientes. Luego realizamos lo mismo, pero con la coinmunoprecipitante de la PC2. Y cuando observamos corrientes espontáneas, realizamos el agregado del agonista del receptor de calcio y estas corrientes fueron incrementadas. Con esto podemos concluir que la PC2 y el receptor de calcio forman un complejo estructural. Luego, como sabíamos que en el cilio primario estaba muy presente la PC2, dijimos, bueno, ahora que forma complejo con el receptor de calcio, tendría que estar ahí también. Entonces lo que hicimos fue una inmunocitoquímica marcando los cilios primarios con alfa-tubulina acetilada y hacer una coinmunomarcación con el antirreceptor de calcio. Y lo que vimos en las imágenes fusionadas fue una completa colocalización entre el receptor de calcio y los cilios primarios. Para terminar de comprobar que el receptor de calcio estaba presente en los cilios primarios, lo que hicimos fue someter a las células LSPK1 a un shock de calcio para extraer los cilios primarios y tenerlos aislados, y estos los reconstituimos nuevamente en la técnica de bicapas lipídicas. Cuando observamos nuevamente corrientes espontáneas de los cilios primarios, realizamos el agregado de R568, el agonista del receptor, y observamos el incremento de los canales. Luego, con estas corrientes incrementadas por el agonista, le agregamos ketamina, que se sabe que es un inhibidor del receptor de calcio, inhibiendo estas corrientes. Y así confirmamos que el receptor de calcio se encuentra en el cilio primario. Bueno, como habíamos dicho previamente, nuestro laboratorio también tiene una línea de estudios de la parte eléctrica del citoesqueleto celular. Habíamos hablado que en uno de los últimos trabajos habíamos hecho patch clamp en la técnica convencional en planchas de microtúbulos bovinos y murinos, pero también en esas muestras, en particular en las muestras de rata, observábamos otras conformaciones que fueron los haces de microtúbulos. Lo que nos resultó interesante ver si existían estas oscilaciones eléctricas que ya habíamos visto con las planchas, pero en otras conformaciones microtubulares. Acá observamos el haz de microtúbulo siendo alcanzado por la pipeta y acá inmunomarcada confirmando que son de tubulina. Utilizamos la técnica de patch clamp en configuración de parche suelto. Lo que observamos fue nuevamente oscilaciones eléctricas en los haces de microtúbulo, pero igualmente cuando hacemos una ampliación de los registros, acá observamos los registros de rata y acá los de los haces y acá los de plancha, ya podemos observar que la frecuencia de oscilación es distinta. Cuando realizamos el espectro de Fourier, observamos que la frecuencia fundamental de los haces de rata fue de 39 Hz. A diferencia de los
las oscilaciones de la frecuencia fundamental de las planchas, que fue 29 Hz. Luego lo que observamos fue el efecto inhibitorio del Taxol, que es una droga estabilizadora de microtúbulos, en las oscilaciones eléctricas. Ya en las planchas de microtúbulos habíamos observado que el Taxol disminuía las corrientes y las oscilaciones eléctricas. Entonces, lo que hicimos fue incubar los haces de microtúbulos también en Taxol para ver si lográbamos el mismo efecto. En este espectro de Fourier lo que podemos ver es en negro las pipetas en solución en el baño, en rojo el haz de microtúbulo sin Taxol y en verde el haz de microtúbulo incubado con Taxol, donde ya se ven las corrientes inhibidas. Esto se puede visualizar mejor en este diagrama 3D de fases, donde vemos acá la pipeta en solución, que no presenta oscilaciones, acá un ciclo oscilatorio muy notable cuando la pipeta está, cuando el microtúbulo está sin Taxol, y acá la inexistencia del régimen oscilatorio cuando el haz de microtúbulo está incubado con Taxol. Luego lo que hicimos fue proponernos trabajar nuevamente con planchas, pero con las células LSPK1, a los que les extrajimos la tubulina y formamos las planchas, que podemos ver acá en el microscopio, acá marcado con anti-alfa-tubulina, las vemos en color verde, y acá siendo alcanzada por una pipeta de patch. Lo que observamos nuevamente fueron oscilaciones eléctricas, y lo importante de esto es que es la primera vez que se ven estas oscilaciones en estructuras del citoesqueleto que no sean de células excitables. Recordemos que las células del LSPK1 son de epitelio renal y hasta ahora todo lo que habíamos visto era de cerebro de rata o de vaca. En registros ampliados podemos ver acá las oscilaciones en 100, 0 y menos 100 milivoltios. Y acá en el diagrama de fases podemos ver que a 0 milivoltios no hay oscilaciones, en 100 milivoltios se ve un régimen oscilatorio muy claro, y a menos 100 milivoltios este régimen también lo podemos ver un poco más caótico. Cuando realizamos el espectro de Fourier, observamos que la frecuencia fundamental de estas oscilaciones fue de 39 Hz, distinta a la de las planchas de microtúbulos de cerebro, pero igual a la de los haces. Luego lo que hicimos fue aplicar esta técnica de patch clamp, pero en los cilios primarios. Volvimos a utilizar la misma metodología de aislamiento de cilios primarios con la técnica de patch clamp que habíamos utilizado para los haces de microtúbulos. Acá observamos un cilio primario aislado, acá este cilio primario siendo alcanzado por una pipeta, y acá marcado con anti-alfa-tubulina acetilada para mostrar que es un cilio primario. Lo primero que hicimos con los cilios fue una incubación con tritón para poder permeabilizar la membrana y poder acceder más fácilmente a la zonema ciliar. Observamos nuevamente estas oscilaciones eléctricas, acá las vemos bien detalladas en una mayor escala, y cuando realizamos el espectro de Fourier, lo que observamos fue una frecuencia fundamental de 92 Hz, muy distinta a la que veníamos viendo con las otras conformaciones de microtúbulos. Luego lo que hicimos fue usar nuevamente la técnica de patch clamp, pero con los cilios primarios sin permeabilizar. Nuevamente observamos oscilaciones eléctricas, acá podemos ver un protocolo aplicado de menos 180 a 180 milivoltios con saltos de a 20 milivoltios. En un registro más detallado lo que podemos ver es además de las oscilaciones, los saltos de canales pertenecientes a la membrana ciliar. Acá en esta ampliación podemos ver perfectamente el salto de canal y las oscilaciones del axonema ciliar. Y lo que vemos acá en el espectro de Fourier fueron dos frecuencias fundamentales, la de 39 que ya habíamos visto en otras conformaciones y la de 92 que habíamos observado en el axonema ciliar.
Bueno, por último nos propusimos estudiar el efecto de la estimulación de receptores del cilio primario en las oscilaciones eléctricas. Ya habíamos dicho que el cilio primario tenía una membrana muy especializada y que la PC2 jugaba un rol importante en la señalización del cilio primario. Por lo tanto, los receptores que estimulamos fueron el receptor de vasopresina y el receptor sensor de calcio, que sabemos que modifican la actividad del canal PC2. Bueno, lo primero que hicimos fue la activación del receptor de calcio, agregando R568 a las muestras que estábamos pacheando. Y lo que vemos acá fue una gran aparición de canales y un incremento de las corrientes. Cuando realizamos el espectro de Fourier, lo primero que podemos observar después del agregado R568 en comparación al control fue la aparición de frecuencias más bajas que pertenecen a la apertura de canales iónicos. Lo que observamos también fue que el incremento de la frecuencia en 39 Hz, la aparición de una nueva frecuencia de 76 Hz, y la disminución de la frecuencia de 92 Hz. Luego realizamos el agregado de la hormona vasopresina para activar el receptor de vasopresina y lo que observamos fue nuevamente un aumento de las corrientes. Sin embargo, cuando realizamos el espectro de Fourier, la única diferencia que vemos es un aumento de la frecuencia de 39 Hz, además de frecuencias más bajas que indican la apertura de canales. Sin embargo, la frecuencia de 92 Hz se mantiene constante. Bueno, a partir de esto podemos concluir que determinamos la existencia de un complejo entre el receptor de calcio y la PC2 inédita que regularía las señales mediadas por el calcio externo. Demostramos la presencia y función del receptor de calcio en el cilio primario en las células cel y SPK1. Observamos por primera vez oscilaciones eléctricas en los microtúbulos epiteliales y determinamos la actividad oscilatoria eléctrica del cilio primario, producto de los microtúbulos del axonema ciliar, y la regulación de esta manifestación eléctrica por la actividad de canales y receptores ciliares, incluido el receptor de calcio y el B2R. Con todo esto podemos concluir que el cilio primario funcionaría como una antena eléctrica modificando la frecuencia oscilatoria a través de los canales y receptores presentes en su membrana, incluyendo el novedoso complejo CARP-PC2. En este gráfico podemos observar cómo el cilio primario envía señales eléctricas de forma oscilatoria y que con su membrana altamente especializada, estas oscilaciones van cambiando, lo que va cambiando la señal eléctrica que el cilio primario envía al resto de la célula. Y bueno, le quiero agradecer a mi facultad, a la Universidad Nacional de Quilmes, que hice la carrera ahí, el doctorado ahí, que fue la mejor siempre, al Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, de acá de Santiago del Estero, que es donde realicé toda mi tesis y es donde le pusimos todo para llevar adelante el instituto, a la agencia que me dio la primera beca, y a CONICET que me dio la beca de finalización, a mi familia y a mi novio que me apoyaron siempre, y a todos los del laboratorio que están acá, que bueno, obviamente que sin ellos no nos hubiésemos venido todos para acá, así que bueno. Y a todos los que siempre están, mis primas, mi familia, no sé, desde mis profesores del colegio, todos. Bueno, y a los jurados, gracias por prenderse a esto online y muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, yo te escucho bien. Bueno, quería felicitarte por la presentación, estuvo muy, muy buena. El trabajo me parece súper interesante. Me quedaron algunas dudas de algunas conclusiones, o por ahí no es una conclusión, pero por ejemplo, con respecto al complejo. El complejo
vos demostrás que existe un complejo, pero no me queda claro dónde es que está el complejo y qué es lo que pasa con ese complejo. Porque vos, por ejemplo... El complejo, sabemos que hay un complejo, pero no sabemos tampoco si hay más proteínas en el medio. Está en la membrana, como demostramos con en reconstitución, y también en el ciclo primario. Esa es la pregunta. ¿Vos cómo demostrás que está en la membrana? Porque en la inmuno vos ni usaste marcador de membrana. Y cuando es complejo, sí, usás membranas, es un lisado con membranas totales, ¿no? Que pueden ser membranas. Sí, lo que usamos para hacerle una marcación fueron con células sin permeabilizar y usando un anticuerpo que es de PC2 del espacio extracelular. Y bueno, y el del receptor calcio se une a la parte externa del receptor. Claro, ¿eso estaba explicado? Esto. Puede ser que no. No, por eso, para mí me queda duda. Me pareció que asegurabas como que estaba en la membrana, y me pareció como que con los datos que teníamos acá no podíamos concluir que el complejo está, o sea, sí que está el receptor, están los dos y son funcionales, pero si el complejo está actuando en la membrana o mismo en el cilio, si están actuando, sí, si está actuando como complejo físico, digo, ¿eso vos lo podés explicar con tu trabajo? Que actúan como un complejo físico, sí, porque fue lo que hicimos con la inmunoprecipitación, están juntos. Y la funcionalidad también, y que funcionaban juntos también, ahí en la coinmunoprecipitación vimos también que con el agonista del receptor de calcio, en la coinmunoprecipitación de PC2, se activaban los canales y que los canales que mostraba la coinmuno del receptor de calcio eran mediados por el canal de PC2. Y en cuanto a la modulación por calcio, tampoco me quedó muy claro, porque vos, o sea, se modula, ¿qué pasaría con esa modulación por calcio? ¿Qué es lo que estaría haciendo? ¿Que vaya más a la membrana? O sea, tu propuesta es que el calcio hace que vaya más a la membrana, menos a la membrana. Algo que no me quedó muy claro. Menos. Que vaya. Menos, en realidad menos. Es algo que vimos. No es algo que, o sea, fue algo que encontramos que a medida que aumentaba la concentración de calcio, veíamos que, bueno, fue lo primero que vimos, que si este complejo existía, estaba más separado o colocalizaba menos. Lo que suponemos es que al no necesitar tanto calcio o al tener demasiada concentración de calcio externo, el complejo necesita separarse para poder regular mejor el calcio. Está bien. Y con respecto al efecto de la vasopresina, ¿no? Porque estas células con las que vos trabajás son células que derivan de túbulo proximal, ¿sí? Sí. ¿No? Sí. Tienen receptor B2. Lo tienen. Sí. Sí, tienen receptor de vasopresina y... ¿Dónde se encuentra? 1 y 2. Apical, acá, en el SPK. Sí. Sí. ¿Cómo es con respecto? Igualmente cuando hicimos el agregado de vasopresina solamente teníamos el cilio aislado, así que estábamos con el receptor del cilio. Sí, o sea, el receptor, claro, que está... Que está en el cilio solamente. Normalmente túbulos renales proximal. Mi pregunta es en la enfermedad, en la poliquistosis. ¿Los quistes se forman en el túbulo proximal o en todos lados? O en el túbulo colector, porque en general el mayor efecto de la hormona antidiurética es sobre el túbulo colector, y todo lo que muchas cosas que se dicen están relacionadas con lo que ocurre en el túbulo colector. En todo el parénquima. ¿Y qué es lo que ocurre? En todo lo que es
sea, es como si en una parte vos decías que es como si tuviesen al mango la ABP, digamos, como que si estuviese prendida la ABP y eso estimularía muchas más, estaría como estimulando constantemente, por eso se usan inhibidores del efecto de la ABP para el tratamiento, ¿no? Entonces mi pregunta es, Sí. la célula se vuelve como secretora, con un fenotipo secretora, ¿eso se daría por qué? Porque es como que cambia el gradiente, hay un gradiente favorable a nivel de los túbulos, siempre hay reabsorción de agua, ¿no? De líquido. Bueno, sí. Pasan un montón de cosas. Cambia el gradiente y también cambia la funcionalidad del canal. Entonces, no se sabe bien de qué manera, pero el canal está haciendo las cosas distintas. Claro, pero ¿cuál es la También respuesta? ¿Si está actuando sobre los transportadores de sodio o...? ¿Cómo? Repetime por no escuchar. ¿Cómo sería que, o sea, si vos tenés idea, cómo sería que lleva a que se pase de absorción a secreción, digamos? ¿Qué transportadores estaría tocando o efectos sobre qué tendría? No, la verdad, eso no sé. No sé porque me enfoqué más de la parte no tan histológica. Sobre el sodio protón o sobre el sodio, no sé si también actúa sobre el sodio potasio 2 cloruro. Si en el cilio hay sodio potasio 2 cloruro, por ejemplo, que está el alfa-ENAC. El canal de sodio. Sí. Está bien. Después, no sé, me quedan también unas preguntas, pero por ahí los dejo a los otros jurados y después cualquier cosa vuelvo con la ronda, ¿sí? Bueno, dale, gracias. Bueno, si quieren... Dale, Claudia, por favor, gracias. Si quieren, a ver, Noelia, no te veo. Porque no sé. Ahí está. Bueno, yo como siempre cuando soy jurado empiezo con algo más general y primero te felicito por dos cosas, por la escritura, que es muy afable, muy fácil de leer. Las dedicatorias son entrañables y eso me parece que es lo que primero uno lee y son muy lindas, muy naturales, muy frescas. Y lo que quiero remarcar también es que tu presentación oral estuvo muy clara y muy bien y muy llevadera. Así que eso es una gran felicitación. Muchas gracias. La otra cosa que quiero destacar y que es importante en la etapa de una formación doctoral es que a lo largo de tu tesis abordaste como un amplio espectro de técnicas y yo siempre remarco que una de las cosas más importantes en la etapa de formación doctoral es tener una amplia visión de distintas técnicas y en tu caso va desde lo celular a lo molecular y a lo biofísico y electrofisiológico. Entonces es como que pasando por coinmunoprecipitaciones, Western blots, etc. O sea, que ese objetivo que es la formación doctoral lo cumpliste con creces porque evidentemente has logrado y muchas son técnicas muy delicadas y muy difíciles de implementar, como esto de medir, hacer un patch en un cilio o incluir coinmunoprecipitados en bicapas lipídicas. Entonces, eso también es un mérito muy grande de la tesis. Gracias. Pero no soy buena, así que ahora viene después de esta presentación, puedo decirte la parte débil de tu tesis, que me llama la atención, por lo cual va a ser mi primera pregunta. Quizás lo que yo veo como débil de la tesis es que presentas en un 90% de los casos de experimentos funcionales registros únicos y no valores promedios de corrientes, curvas IV, para que vos puedas mostrar en promedio cuál es la conductancia promedio, cuáles son los valores promedios de corrientes, cuál es el potencial de reversión, que lo haces muy bien cuando presentás la coinmunoprecipitación del complejo, tanto el complejo KSR como el complejo PC2, ahí sí haces una caracterización, o yo veo los 3 papers que tomás como punto de partida, que son el de Dai,
del laboratorio, ¿no? El de Sí. DAI, el de uno que tiene un apellido difícil, Rayward-Duni. Bueno, tenés 2 papers de cilios primarios que se basan en el efecto de ABP y la caracterización del cilio primario, que son esos 2 papers. Entonces me llama la atención que presentes registros. Bueno, esa va a ser mi primer pregunta por técnico. ¿Por qué presentaste eso y no valores promedios? Bueno, en realidad lo que me pasó fue que cada vez que hacía un registro veíamos que aumentaban las corrientes, pero no sé, empezábamos de corrientes re chiquititas y aumentaban un montón, o de corrientes re grandes y aumentaban un poquito. Entonces, o sea, el efecto del aumento se veía siempre, pero no podíamos sacar un porcentaje porque iba cambiando. O sea, lo intenté sacar también a partir de conductancias, pero también se complicaba porque cada experimento es distinto, al no saber tampoco lo que tiene la muestra. Cada registro que teníamos era distinto. Lo que sí observábamos consistentemente era que con el agregado de R568 aumentaban las corrientes, con el anticuerpo anti-PC2 se disminuían, y bueno, en el caso de cilio primario también con el agregado de R y con el agregado de ABP. Bien, y también, pero eso ustedes, el laboratorio, tiene publicaciones, y de hecho vos con los coinmunoprecipitados lograste hacer eso. Te pasa con determinados experimentos en donde no lo presentás, pero vos lograste... Con el cilio primario. Con los del cilio primario, pero está el paper previo del laboratorio donde caracterizan las corrientes en el año 2005, las corrientes del cilio primario, y ahí están presentadas como de una manera. ¿Vos decís que es mucho más difícil, es mucho más heterogéneo el resultado en el sentido de que no se reproduce? La técnica. O sea, esos experimentos, o sea, después de ese experimento hubo una mudanza a Buenos Aires y después una mudanza a Santiago del Estero. Hubo roturas de equipos en el medio y la verdad que hacer el experimento se volvió un poco más difícil. Pero así todo, vos decís que es confiable lo que, o sea, sí. Si bien no lo podés cuantificar, es reproducible el efecto. Si le pones, si vos le pones el agonista del KCR, siempre automáticamente te responde. Lo mismo si pones ABP. Exactamente. Bien, entonces vayamos ahora a otras preguntas. Vos, cuando vos estás haciendo la caracterización de los complejos, tanto KSR cuanto coinmunoprecipitados, que incluís en bicapa, que eso está muy bien caracterizado, vos decís que usás simétricamente 10 micromolar de calcio, ¿está bien? Sí. Entonces, mi pregunta es, si lo que se va a mover, o sea, que vos tenés potasio asimétrico, 150 y 15, entre el lado cis y trans, y tenés calcio igual de los dos lados. ¿Por qué no generas un gradiente si lo que se va a mover es calcio? O sea, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué lo pones simétrico, en primer lugar? Porque en realidad la PC2 es un canal no selectivo y permea potasio, además de permear calcio. Pero lo que permea generalmente en las células es el gradiente de potasio. O sea, las corrientes caracterizadas son de gradiente de potasio. Además de que permea calcio, pero eso también, o sea, le tendríamos que agregar. Vos, lo que me llama la atención es porque vos en tu modelo final de cilio, después de todos tus, digamos, tu acumulación experimental, en tu modelo final no mencionás al potasio, pero lo primero que se me ocurrió es que el driving force, o sea, la fuerza impulsora en tus experimentos es el potasio, porque el calcio o no lo tenés, o lo tenés simétricamente colocado. Y otra cosa que me llamó la atención, que también te pregunto, es que es muy baja la concentración de calcio. Ponés 10 micromolar, cuando en algún punto, no sé si lo leí o lo dijiste vos, que responde a un espectro de calcio, el KSR, que va entre 0,5 y 10 milimolar. O sea que estarías por debajo de la concentración de activación, digamos, del KSR, no sé. Eso es lo que... En realidad usamos esas concentraciones cuando usamos el calcimimético, el R568, que es un agonista de tipo 2, entonces necesita un poquito de receptor de calcio para poder funcionar. Por eso es la concentración tan baja, pero,
O sea, la idea es que la activación se dé por el receptor. Y bueno, y el calcio además lo que hace es activar las corrientes, no tanto esta parte de pasaje. Perdón, ya me estoy poniendo... No, bueno, tranqui. Aparte te había dejado de ver. No te pongas nerviosa porque estás contestando bien, así que relájate. Bueno, entonces, eso. Y decime, cuando coinmunoprecipitas, ¿no? Que me parece la parte más novedosa de tu tesis de esta parte, ¿no? No hablando de cilios primarios, porque me parece que es lo que de alguna manera ustedes ya habían publicado, digamos, con membrana, con whole cell, lo de la asociación de la PC2 con el KSR, y esto es como ir más a lo molecular, a caracterizarlo un poquito más fino. Entonces, vos cuando presentaste el Western blot, o sea, con dot blot presentás que los complejos coinmunoprecipitan, y eso está muy bien. Presentás un Western blot, pero solo presentás el coinmunoprecipitado de KSR alumbrándolo con el anti-PC2, pero no presentás el coinmunoprecipitado del PC2, que casualmente es el que funcionalmente te da como un mix, como una mezcla de corrientes que tienen, creo que tenían, digamos, dos conductancias en el orden de los 108 y 200 y pico, y justo la calidad de ese material, que es, digamos, complejo. La pregunta es, ¿qué pasó con ese Western blot, por lo cual no está presentado? Lo hiciste, me imagino. Sí, con ese material aparte seguimos trabajando, lo mandamos a secuenciar también, pero bueno, no sé qué le pasó a las muestras, así que lo vamos a hacer nuevamente. El problema que tenemos con los Western blot es el método de detección. Tenemos un método de detección muy bajo porque no tenemos por quimioluminiscencia. Y yo estoy trabajando con todas células wild type. Generalmente cuando se hacen coinmunoprecipitación se sobreexpresan las células, entonces pues ve mayor cantidad de proteína y es más fácil de trabajar. Yo estoy trabajando con las células wild type, entonces la concentración que tengo de proteínas es menor y bueno, me resultó muy difícil la detección porque aparte revelo con diaminobencidina, que no es tan sensible como revelar por quimioluminiscencia. Esos son problemas de que estamos poniendo a punto la técnica ahora. Bien. Paso a los cilios y tus experimentos con cilios. Vos cuando ves las señales eléctricas en los cilios permeabilizados, no permeabilizados y en los cilios intactos, ¿no? Después ves qué pasa con el agonista del KSR, ¿sí? Vos presentás los registros únicos en los permeabilizados e impermeabilizados, presentás un voltaje de 45 milivolts y una estimulación a 45 y a 40 milivolts, pero cuando presentás el efecto del agonista, estás a 200 milivolts. ¿Está bien? Con lo cual es muy difícil, al no tener los promedios, lo que te decía antes, y al querer comparar con las escalas que vos presentás de los picoamperes por segundo, por milisegundos, me cuesta comparar porque están en voltajes diferentes. ¿Por qué presentas eso, digamos, a un voltaje tan alto, el valor de registro, y no el comparable a los 40, 45 milivolts de los cilios permeabilizados? Me habré confundido, porque acá en la presentación los tengo en el mismo voltaje, en la misma escala. Ah, bueno, entonces es un error de la parte escrita. Sí, en la tesis. Más o menos los pusiste a los 40 milivolts, más o menos. No, bien. Sí. Vos, pasando a la discusión, vos decís que tenés un manuscrito en preparación donde hablas del efecto, que el complejo anti-PC2, porque el complejo anti-PC2 es el que te da funcionalmente un mix de corrientes, de conductancia, etc. Sí. Por lo cual hace suponer que tenés otras cosas en ese coinmunoprecipitado, además del complejo, si querés, CP2 y KSR, ¿no? Yo entendí eso. Y uno de los posibles candidatos es la alfa-activación
¿Y por qué no presentaste esos resultados? O sea, que son tuyos, si hay un manuscrito en preparación, que sos primera autora. ¿Por la alfa-actinina? Por la alfa-actinina, sí. Sí, Sí. porque vos lo mencionás en la discusión, que tenemos resultados que no presentamos en esta tesis, pero justo si es un manuscrito que vos sos primera autora, estaría bueno presentarlo, pues tu tesis. Sí, bueno, porque esos experimentos hay que repetirlos todos de nuevo, pero sí, tenemos con O sea, todavía no son alfa-actinina, confiables. filamina. Bien. Que vos sentís que todavía no están como para presentar porque no son confiables hasta no repetirlos. Es que son los últimos experimentos que hicimos también con la inmunoprecipitación y bueno, sí, también vimos que el receptor de calcio colocaliza con la filamina, que también es algo que todavía no se había visto, pero bueno, estamos todavía experimentando, así que estamos buscando más confirmación. Decime, y otra cosa, no lo dicen ustedes, pero lo dicen otros, que puede haber una colocalización o complejos con el canal KIR, de potasio KIR 4.1. Sí. ¿No es un buen candidato para explicar los resultados de ustedes, en el sentido de que como justamente tienen gradiente de potasio, no hicieron ninguna prueba tratando de inhibir el KIR, qué sé yo, con cloruro de bario, por decir algo, y ver si cambia el registro o no? No, deberíamos usarlo. De hecho, usar esa colocalización con los canales de potasio de KIR fue lo que nos hizo pensar, bueno, también puede colocalizar con la PC2. Eso sí, Claro. lo sabíamos, pero no hicimos una inhibición de los canales KIR. Igualmente, tampoco podemos inhibir los canales de potasio porque la PC2 permea potasio, entonces lo estaríamos inhabilitando también. Y lo mismo podría ser otro canal asociado, según publicaciones, es el TRPV4, creo, ¿no? Sí. Que eso también sería interesante probar si hay algún cambio, aunque insisto que, bueno, al no tener gradiente de calcio, por eso me parece interesante cuando probaron con el calcio. Yo entiendo que el calcio modula la expresión de PC2, o sea, cuanto más calcio se te desarma el complejo, cuanto más calcio externo. Pero, claro, pero también, o sea, no tener calcio externo no significa, o sea, poner en cero calcio a las membranas o a las... Está bien que ustedes tienen un sistema muy básico porque es in vitro, pero cuando hablas con membranas, cuando trabajaste con membranas completas al principio, quizás sacarle el calcio externo no es garantía de que no haya un calcio intracelular, está bien, que esté actuando. Yo sé que ustedes simplifican mucho el modelo porque se van a in vitro y ahí ya me parece que usaron EGTA cuando vieron la colocalización, pero también sería interesante ver si el calcio intracelular, digamos, no está también de alguna manera modulando o podría modular el complejo, ¿no? Ahí hicimos, de hecho, el cálculo cuando pusimos EGTA. Sabemos que hay calcio intracelular que va a salir y con el agregado de EGTA está el cálculo de cuánto calcio total queda. Bien. Bueno, me corro de escena y lo dejamos a Damián, que hace un montón que te estoy preguntando. Gracias, Noelia. No, gracias a vos. Muchas gracias, Claudia. Damián, ¿estás con conexión bien? ¿Nos escuchás? Porque estaba con algunos problemas de conexión, iba a quedarse sin cámara, pero lo veo que está desconectado. Se cayó. Bueno, Ile, ahí me comunico por teléfono. Perfecto. Esperamos un ratito a que él aparezca. Sí, no sé si ustedes, las dos dijeron que tenían alguna consulta más, si quieren aprovechar mientras que vuelve. Bueno, Pauli, ¿querés vos? Algunas preguntitas que tenía anotadas es, por ejemplo, el R568 lo usan en 2 concentraciones distintas en los experimentos, en 50 micromolar y en otros 5 micromolar. ¿Eso por qué?
Eso es por el volumen de la cámara. En experimentos los que hicimos en Patch Clamp, que son un volumen muy chiquito, y bueno, va a afectar más. En cambio, cuando tenemos el volumen más grande de reconstitución, sabemos que aparte para que llegue a la membrana y que se difunda, es más alta la concentración. O sea, la concentración debería ser la concentración. Vos lo que me estás tratando... Sí, pero pasa que cuesta más que difunda en el equipo de reconstitución. Vos tenés un concentrado y eso tiene que, de alguna manera, ocupar un espacio y eso le lleva más tiempo, porque si no, no entiendo lo que me estás... No es que ocupen espacio, sino que lleve más tiempo. El equipo de reconstitución tiene un volumen más grande y una membrana muy chiquita a la que tiene que llegar. En cambio, entonces, entonces va a tardar más en llegar hasta ahí, vamos a tardar más el efecto, entonces bueno, le ponemos más para verlo. Sí, mira, estoy conectado, lo que pasa se cae, se ve que hay, no sé si muchas cámaras, se cae todo el tiempo y ahora me conecté con el celular, a ver si ahora tengo más estable. Igual sigo la discusión, Vi que ahí te escuchamos. Ahí te estamos escuchando, Damián. Hola. Hola, Damián, te estamos escuchando. Sí, perdón. Me están llamando justo porque se cae, tengo un poco inestable la conexión y vi que pasó, justo capaz iba a preguntar yo. No sé. Sí, a ver, Paula, ¿te molesta si interrumpimos así? Que siga él. Perfecto, gracias. No, está bien, yo tengo un comentario corto ya, que estuvieron preguntando un montón de la parte más molecular y celular. Bueno, primero que todo quería felicitarte a mí, digamos, no soy de este tema, soy más de electrofisiología, por lo tanto se me hizo muy ameno la lectura, creo que está muy bien escrito, abrió todo un tema, digamos, que yo tanto no conocía, digamos, básicamente todo esto de la actividad eléctrica en microtúbulos es muy interesante. Bueno, y toda la parte molecular y de canales, que es más su enfoque relacionado con canalopatías. Uh-huh. Digamos, una duda que capaz, no sé si están hechos esos estudios o no, es, y que me surgió la duda, es, ustedes cuando muestran la actividad eléctrica en microtúbulos, en el cilio primario, ahora era con el cilio primario aislado y no con la célula, digamos, más funcional, por así decirlo. Sí. Mi pregunta es, un experimento simple de electrofisiología, o sea, pinchar cerca del cuerpo basal, se hizo ese experimento y medir potencial, no corriente. Lo estamos haciendo en este momento. Ok, porque es como muy natural, no sé, me parecía, digo, está bien, desde el punto de vista de las canalopatías es interesantísimo saber cuáles son los mecanismos, digamos, etcétera. Pero después hay como un modelo y una interpretación que es súper interesante porque, digamos, en electrofisiología no es, salvo teorías locas de si la conciencia tiene que ver con la actividad de los microtúbulos o lo que sea, digo, o sea, parece muy razonable el modelo, pero digo, hay que ir a medir el potencial cerca de la base esta del cilio para ver efectivamente qué se mide, si esas oscilaciones están, y si cuando vos ves, digamos, cómo modulás el canal, el PC2 o la vasopresina, lo que sea, cómo se manifiestan las oscilaciones del potencial de membrana cerca de ese cuerpo basal. Entonces te quería preguntar eso, si estaba hecho el experimento. Estamos en eso, porque lo que sería ideal es tener el cilio marcado, entonces ahí identificarlo y poder patchear ahí cerca. Pero como no lo tenemos, lo que estamos haciendo es tratar de marcar el cilio primario, pero de una manera no abrasiva para la célula, así lo podemos identificar y patchear ahí cerca. Estamos obteniendo resultados, vemos las oscilaciones, pero bueno, es un experimento que lo estamos haciendo y que faltan repeticiones todavía, pero sí estamos teniendo resultados lindos. Está bien, y se llega a ver, digamos, las modulaciones que vos ves, digamos, cuando activás o desactivás un canal o actúas sobre vasopresina, porque uno veía que se ven los registros así de cilio primario, se veía como que la oscilación iba cambiando de forma o ese
digamos, ese ciclo límite que vos mostrás cuando graficás, bueno, o con Fourier o más que todo con el otro, con el, Sí. ¿cómo le llaman? El diagrama de Poincaré. Sí. ¿Pudieron o hay alguna evidencia de que ese tipo de huella, digamos, dactilar del registro electrofisiológico cambie, no sé, con algún tipo de tratamiento fuera del cilio primario? Digamos, o sería algo para considerar para hacer, digo, no sé si... Lo que habíamos visto que con las planchas y con los haces fue con el Taxol. Claro, con Taxol que inhibimos inhibimos las oscilaciones y las corrientes. Está bien. Ahora también un poco, si no entendí mal esta hipótesis de la antena, implicaría que en el cuerpo basal la oscilación de voltaje correlacionaría con algún tipo de cambio intracelular dentro del cilio primario. O sea, como que la forma de onda, no sé, digamos, ¿cuál sería el código? ¿La frecuencia? ¿Sería el código de la forma de onda? Claro, el cambio de las frecuencias mandaría un tipo de señalización al resto de la célula. No sabemos todavía cómo. Por ahora sabemos que a partir de la membrana ciliar esas oscilaciones van cambiando y que transmitiría al resto de la célula. Pero bueno, también seguimos con esos experimentos con el cilio en la célula para saber más por ese lado. Ok. Después, una más cortita. Yo, digamos, no digamos de cilios y no tengo no conozco mucho el tema, pero digo, cuando vos te inspirás, porque, digamos, cilios hay en todos lados, y cuando vos te inspirás, Sí. cuando vos te inspirás ¿cuál es biológicamente, digamos, en humanos, en mamíferos, el cilio más parecido que esté estudiado a súper detalle, y que a vos te sirva como inspiración, digamos, para ver los distintos canales o mismo para ver si hay algún estudio de lo relacionado con los microtúbulos? Entiendo que no, porque esto no es un tema muy estudiado, esto de la actividad eléctrica de microtúbulos. Pero mi pregunta es si no lo vi, digamos, y a mí, como no sé mucho del tema, no me interesaría saberlo, es cuál es la estructura o el cilio dentro de un mamífero que te sirve como inspiración para algo parecido a este que estás estudiando vos. ¿O no, solo tenés el En realidad el cilio primario está en todas las células. En casi, creo que no están los glóbulos rojos, están todas las células. Claro, pero acá sería un sensor de flujo, ¿no? Sería, o digamos, tu hipótesis es que tiene algún modo, es sensible al flujo de fluido o no. Sí, en todas las células. Pasa que, bueno, cuando está mutada la policitina 2, afecta, bueno, crea esta enfermedad que es la poliquistosis renal, pero la disfunción del cilio primario estaría como comprometida en todas las células. Está bien, digamos, O sea, todas las células tienen cilio primario y una afección en los cilios primarios de cualquier célula la afectaría. Está bien, y digamos, el efecto del microtúbulo está estudiado solo en cerebro y ustedes se concentrarían en la parte real, pero no hay ningún otro modelo, digamos, en mamíferos donde se estudie, digamos, cómo este microtúbulo puede llegar a conducir, por así decirlo, la señal eléctrica más al... Esa sería, digamos, no está de estudiado. mamíferos, no, pero tenemos otra línea celular que está haciendo otra compañera con flagelos. No sé si lo podría decir, pero sí, está otra compañera que está viendo otras estructuras de microtúbulos para ver si encuentra lo mismo. Está bien. O sea que en ese sentido sería, salvo en el caso neuronal donde hay ejemplos, ustedes son el primer ejemplo distinto en mamíferos, digamos, en otro tipo celular donde estudian esta relación entre la actividad del canal en los canales, digamos, en los cilios y su posible traducción en algún código oscilatorio, digamos, de potencial dentro de... No hay ningún otro... Exactamente. Okay. En ese sentido me parece bastante original y muy interesante el resultado, y en cierto modo robusto, porque
digamos, y dado que estás planeando el experimento para mí el más básico, que sería, bueno, ir a medir ahí con la célula bien armadita, no desarmar tanto las cosas. Así que, bueno, en ese sentido me parece súper interesante. Y desde el punto de vista electrofisiológico... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo felicitarte porque, bueno, súper interesante los experimentos y también, como dijo otro jurado, toda la cantidad de técnicas que aprendiste, que son ahí tu cajita de herramientas que con el tiempo vas a ir utilizando y la verdad que es admirable. Yo admiro mucho a la gente que maneja molecular, celular, electrofisiología y lo mostrás en cierto modo. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Bueno, ¿alguna consulta más, alguna pregunta, inquietud que haya quedado? Yo por mí está bien. Claudia, estás muteada. Perdón. Hablaba sola. No, yo simplemente le quiero, para terminar, porque si no tenemos más preguntas, le querría preguntar a Natalia, para darle un cierre a la presentación, no sé si está Natalia, que si ella tuviera que elegir de todos los experimentos que presenta en su tesis, ¿cuál es el que ella se siente como orgullosa de haber hecho y que siente que ese es una punta de un ovillo que quisiera profundizar y que quisiera avanzar porque siente que es un paso importante? Más allá de lo que acaba de decir Damián, de lo novedoso que es haber implementado en células de mamífero algo, en células no excitables, algo que tiene una punta súper interesante. Me gustaría que Noelia diga, de todo lo que hice me siento orgullosa de haber aportado a mi grupo, digamos, a este grupo de investigación, esto, ¿está bien? Eso es lo que me gustaría preguntarle para cerrar, digamos. Yo personalmente me siento re orgullosa de la coinmunoprecipitación porque me costó un montón ponerla a punto y obtener resultados de ahí, así que como estoy re contenta de haber puesto a punto esa técnica y también haber los parches sencillos también. Aparte es muy divertido en el laboratorio cuando nos sale algún experimento bien, estábamos todos corriendo diciendo, salió, y vamos todos corriendo a ver los resultados, es como, es muy lindo el laboratorio. Eso se llama trabajo en equipo. Sí. Y disfruten equipo también. Sí. Disfrutar lo que nos gusta todos juntos. Bien. Bueno, por mí ya es suficiente, así que, bueno, nuevamente felicitaciones. El acta, se llama acta número 38. No sé. Bueno, dice, la ciudad de Bernal a los 27 días del mes de abril del 2020 y siendo las, bueno, decía 11:30, los que suscriben Claudia Capurro, Paula Fori y Damián Olivas, constituidos en jurados de evaluación de la tesis doctoral Integración y Regulación de Canales Iónicos por Microtúbulos, dirigida por Horacio Fabio Cantielo, se reúnen para discutir sobre el trabajo de la doctoranda María Noelia Scarinci, bueno, y manifiestan que el jurado, ¿no? La tesis presenta una adecuada introducción a los temas y una amplia bibliografía que denotan un profundo estudio en los temas de fronteras asociados al área. La descripción del trabajo realizado es clara y abundante. Los diseños experimentales y las metodologías son adecuadas y diversas, abarcando distintos enfoques que van desde lo celular y molecular a lo electrofisiológico. El trabajo es novedoso y aporta al mayor entendimiento de que el cilio primario actúa como una antena para la traducción sensorial de señales ambientales. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctora de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología. Por lo arriba expuesto, se define por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10. Felicitaciones, doctora. Sos doctora, Noelia. Bueno.